Hola. Bueno, pues empezamos con la jornada de migraciones y antirracismo, la segunda parte, que se llama Desarticulando el racismo institucional, con diferentes entidades. Ahora mismo las tenemos a 4 mujeres superpotentes. Y bueno, si os parece, empezaremos con una presentación breve de cómo es cada una, pero primero enmarcar un poquito la charla, ¿no? Hablaremos de racismo institucional, de todas las opresiones que sufrimos articuladamente desde la administración pública y las instituciones, las formas que tienen de desvincularlos y deshacer lo que intentamos hacer y como personas migradas y racializadas. Entonces, la idea es que las diferentes personas que han venido en representación de sus entidades hablen de su experiencia y que vosotras también, las que estáis escuchando, también habléis de vuestra experiencia. La idea es nutrirnos las unas a las otras y sobre todo hacer como un mapa de recursos para saber qué hace que cada entidad, cómo operamos y bueno, sobre todo saber cómo nos van, qué es lo que nos podemos encontrar una vez empezamos los procesos migratorios, estamos en procesos migratorios y pues eso, cómo nos van a obstaculizar. Empezamos diciendo primero el nombre, entidad y qué hacemos, qué somos. Hola a todas, buenas tardes. Mi nombre es Nicole. Yo soy de la asociación Migres, Migración y Economía Social y Solidaria. Y principalmente nuestro objetivo es poder acercar la economía social y solidaria, ¿cierto? A que sea una economía que llegue a todas las personas migrantes. Incidir también en que uno de los valores de la economía social y solidaria debe ser el antirracismo, porque hoy en día la economía social y solidaria aquí en Cataluña es muy blanca europea, por lo tanto hay que incidir también en cuáles son las estrategias, ¿cierto? Y los mecanismos para poder abrir esta economía alternativa a todos los sectores, ¿cierto? Y a todas las personas. Principalmente a través de diferentes acciones incidimos mucho y nuestro objetivo es que la economía social y solidaria sea una economía transformadora y diversa y antirracista, porque si no, de transformadora no va a tener nada. Eso en resumen. Oli. Ya, todo para mí. Pues, buenas tardes, soy Mercedes. Estoy en blanco, tenemos muchos problemas por ahí de todo, y entonces eso me hace que me quede así, que no tenga como tanto genio, ¿vale? Pero contigo con eso, allá vamos. Soy Mercedes, estoy en la asociación gitana La Chobají Calí, estamos en el barrio del Gornal y también participamos y hacemos varios proyectos conjuntos con la fundición, con Keras Boutique. Vale, pues en principio cuando hace 32 años montamos la entidad de mujeres gitanas, no es que sea solamente para trabajar con la mujer gitana, sino con toda la población, pero los hombres gitanos cuando nos vieron a un grupo de mujeres, muy bien, se lo tomaron muy bien, pero dijeron, ya con ellas, si ellas son una guerra, ellas solas, no nos necesitan. Pero que la participación está abierta siempre a todo el mundo. Lo que pasa es que, mira, pues somos mujeres, ¿vale? Y entonces pues siempre tiene esa sensibilidad y trabaja de una manera más, siempre con el tema de la mujer, ¿vale? Y nada, y la idea siempre ha sido trabajar todo el tema de la cultura, porque nosotros lo tenemos muy mal, porque llevamos 5 siglos aquí, somos los grandes desconocidos, cuando no existía nadie, que solo estaban la gente que era española y los gitanos, la palabra gitano nunca ha sido como connotaciones negativas. Sí, no ha sido como decir, sí, como una etnia, que me da coraje decir etnia, somos una raza pura y dura, pero bueno, antropológicamente queda muy bien y muy fino, la etnia gitana es que no se ha visto nunca así. Porque cuando te dicen que eres gitana y dices, ah, pero tu padre también lo es. No, mi padre es chino. ¿Sabes? Que no es como que pertenece a una etnia, que siempre ha sido, con esa palabra tan bonita que habéis dicho, connotaciones. Es una connotación en negativo, de marginalidad, de como de tercera clase,
¿vale? Entonces siempre nuestra lucha desde la asociación ha sido el reconocimiento del pueblo gitano con todo lo que supone un reconocimiento cultural, del patrimonio, de la lucha, del rol de la mujer gitana dentro y fuera de la sociedad, ¿vale? Y después, pues nada, trabajar entre medio de todos esos temas, el tema de la formación, de la educación, sanitario, ¿vale? Siempre ha sido trabajarlo todo de una manera transversal, como yo digo así, en cruce, ¿vale? Y ahí está, puesta, en nuestra lucha. Amén, amén. Hola, buenas tardes. Antes que nada, les agradezco la invitación a formar parte de esta mesa con un tema muy, muy relevante en todo el mundo y, bueno, en nuestra comunidad más, ¿no? Yo soy Amelia Campos, soy mexicana, con una estancia de 7 años aquí, con 2 años apenas regularizada, y formo parte del grupo motor de la asociación Mezquecuras, que está sentada en el Pueblo Sec, y es una asociación que surge de la necesidad de organizar a las mujeres que trabajan en la cura y en el trabajo en el hogar. Es una asociación que tiene 4 años y que pues nace con esa reivindicación de las tareas de la cura y una revaloración de esos trabajos y una reivindicación de quien los hace. En general somos mujeres migradas, las que dieron origen fueron 9, de las cuales en el proceso de formación quedaron 6 mujeres. Yo entré ya regularizada hace 2 años, fui la 7ª mujer de la asociación Mezquecuras, y a 2 años vista tenemos 20 mujeres dadas de alta con un proceso de reivindicación desde el reconocimiento de las labores, como también del reconocimiento de los derechos laborales que tienen las mujeres que hacen esas labores en la comunidad. Actualmente la asociación, además de que hemos generado trabajo, es un trabajo de calidad porque todas estamos dadas de alta desde origen en el régimen general, y es decir que desde hace 4 años las mujeres que trabajan en Mezquecuras gozan de todos los derechos como trabajadoras. Y el trabajo que hace Mezquecuras, aparte de que es operativo, de ofrecimiento de servicios de cura, de limpieza, de canguraje, también tenemos un proyecto muy potente en la atención de mujeres migradas sin papeles en el barrio, y que básicamente tiene como objetivo visibilizarlas, darles información, enchacharlas en la red de asociaciones de economía social y solidaria que hay en el barrio, y que de alguna manera vela por los derechos básicos humanos que tienen estas mujeres, hombres y familias también que llegan al barrio. De momento tenemos un proyecto que se llama Raco de Curas, que es el proyecto que nos vincula con la comunidad, y este proyecto nos ha permitido pues llegar a estas mujeres en un proyecto del punto de información Raco de Curas, y hemos detectado a estas mujeres, las hemos encharchado, y de ahí han salido a la fecha 2 regularizaciones de estas mujeres que no tenían una manera apropiada de llegar. ¿Por qué? Porque Mezquecuras, como paraguas, pues tiene conexiones de cooperación con otras entidades de economía social y solidaria, pero también con entidades del Ayuntamiento de Barcelona, donde se generan estas oportunidades de regularización. Y bueno, seguimos trabajando en ello, peleando por recursos para seguir apoyando a estas mujeres, dándoles formación los fines de semana para que tengan profesionalización, e intentamos, ahora mismo tenemos el reto de buscar formas de autoorganizarlas y empoderarlas, porque ese es el proyecto de Mezquecuras, un grupo de mujeres empoderadas, que siendo todas migradas de diferentes países, africanos, latinos, incluso con esa reivindicación edadista de mujeres españolas que ya después de 60 años no tienen cabida en la economía de este país, les estamos dando trabajo en este sector, porque han trabajado siempre en este sector que no es reconocido y que no tiene hasta la fecha no ha tenido ningún reconocimiento social ni una dignificación económica de las tareas que hacemos. Y bueno, ese proyecto de Mezquecuras. Hola, me presento, yo soy Liliana Reyes, casi que las conozco a todas y estoy muy feliz por estar aquí, de verdad es como llegar y como respirar, ¿no? Como sentirte en casa, como
como una ropa, ¿no? Como que te arropa estar aquí con todas, porque de alguna manera sabemos que nos une lo mismo, todas hemos migrado, ¿no? O tenemos a alguien cerca, amiga o hermana o prima o madre que ha migrado y esta experiencia nos atraviesa. Yo vengo de la Asociación Mujeres Unidas Entre Tierras, MUET, que está aquí la compañera Norma, y algunas más, sí, claro, pero que cuando me invitó dije, sí, qué ilusión, porque compartir lo que es el proyecto de la asociación pues es eso, da mucha ilusión porque es un proyecto que comenzó con una idea, con la identificación de un montón de necesidades que teníamos muchas mujeres que hemos llegado por diferentes razones, pero casi todas por algún tipo de violencia expulsadas de nuestros países de origen o de todos los tipos de violencia juntas. Nos hemos encontrado con mujeres que no solamente vienen por un tipo de violencia, sino con todas las violencias juntas en una sola mujer. Y la verdad es que las compañeras se pusieron a trabajar para dar herramientas, para darnos herramientas, y hablo también de mí, porque una no llega aquí empoderada, una llega desempoderada de todo, uno llega desarmada, sin nada, ¿no? Como despojada, como con una maleta, y ya está. Es verdad que traes tu experiencia o tu forma, lo que sea, pero una vez que llegas aquí es como empezar, como un vaso, ¿no? Medio vacío, y la verdad es que es a través de estas redes como empiezas tú a volver a tener herramientas, a volver a ganar no solo autoestima, sino realmente participación efectiva. La participación política es fundamental, porque todo es político al final. Y bueno, lo que hacemos en esta asociación es, a partir de la identificación de que es el desconocimiento de nuestros derechos y el desconocimiento de los mecanismos para ejercerlos, que son pocos, pero hay, en este país está gran parte de la vulneración y de la vulnerabilidad que sufrimos. Una vez que vamos conociendo nuestros derechos y los mecanismos y los caminos para ejercerlos, y que vamos teniendo herramientas de formación y de información, es como una relación, ¿no? Que entre más conoces, más te informas, más te acompañan, después eres menos vulnerable. No te escapas tan fácil de la vulnerabilidad, pero es verdad que vas avanzando. Entonces, en esta asociación es eso. Una de las cosas que más hacemos es formar, informar, acompañar, compartir. Tenemos varios proyectos, bueno, hacemos catalán, formación de derechos laborales, que es fundamental. Cuando se hacen los cursos de derechos laborales, alguna vez yo lo he hecho, es increíble cuando te llegas y te enteras de que tenías, por ejemplo, algún tipo de permiso o que tenías vacaciones, o que tenías derecho a vacaciones, ¿no? Incluso si no tenías un contrato por escrito, tenías un contrato verbal, en fin, que hacemos muchas cosas pensando en esto, en que es importantísimo formarnos, estar al tanto, acompañarnos. Y también descubrí con las compañeras el tema de la sororidad. No lo conocía. Lo había escuchado, pero no lo había vivido. Y creo que es muy enriquecedor, creo que da para un debate después, futuro, porque nos cuesta, ¿no? Nosotras mismas, hablando ya en el tema de racismo, por ejemplo, aceptar que nosotras también, ¿no? Reproducimos algunos comportamientos o algunas actitudes porque lo traemos, porque nos lo han enseñado, porque tenemos que desaprenderlo, y que con sororidad se logran muchas cosas, pero hay que practicarla. Y nosotras creo que nos esforzamos por practicarla. Luego no nos sale, pero sí, muchas veces sí. Tenemos que desaprender mucho, aprender juntas, y eso es lo que estamos haciendo. Hacemos muchas comidas juntas, nos une mucho la cocina,
convivimos mucho, nos quejamos, proponemos, en fin, no sé. ¿Qué más? ¿Ya? Que más o menos nos conocemos todas, la idea es como hablar del racismo institucional, pero dividirlo por partes, porque la agresión que se ejerce va de diferentes ámbitos y es de diferentes formas, ¿no? Física y mentalmente. Entonces, creo que el primer obstáculo que nos encontramos como personas migrantes o racializadas cuando llegamos es sobre todo como personas migrantes, es el administrativo. El racismo institucional administrativo, la violencia que se ejerce para regularizarte y del que somos más conscientes, ¿no? Porque es lo que primero nos toca vivir. Pero lo cierto es que hay diferentes formas de ejercer el racismo institucional, aunque el primero que identificamos es el administrativo. Entonces me gustaría también que después de abordar lo viéramos, pero sobre todo saber, a vosotras, desde vuestras entidades, habéis hecho acompañamientos a personas, pero también lo habéis vivido en carnes propias, ¿no? Si no estoy mal. Entonces, es marcar la diferencia. Hay diferentes formas de opresión según para qué hayas venido y cómo hayas venido. Que antes me comentaba mi compañera Norma, no es lo mismo cuando vienes aquí para hacer a lo mejor un máster o un doctorado y acabas teniendo esta presión administrativa, que cuando vienes realmente porque has estado fatal en tu país de origen y vienes porque, a ver, sufres violencias, pero son distintas y de diferente forma. Y no sé si vosotras, no sé cuál habéis vivido y cuál no habéis vivido y qué experiencia tenéis sobre la gente que acompañáis, vosotras podríais hablar sobre los diferentes tipos de violencias o escalas de violencias que se sufre dependiendo de cómo sea tu llegada. Bueno, nosotras desde Migres también una de las actividades que realizamos es que somos parte del Círculo de Migraciones de Coópolis y ofrecemos también acompañamiento a proyectos impulsados por personas migrantes que tengan algún proyecto económico que quieran formalizar, ¿cierto? Este proyecto, ya sea a través de una asociación, una cooperativa, etcétera. Y muchos de los problemas y las primeras barreras son extranjería, ¿cierto? Los papeles. ¿Por qué? Porque para poder constituirse como una asociación o como una cooperativa, tú tienes que tener un NIE para poder hacer este trámite, ¿cierto? Parte también del acompañamiento que hacemos tiene un asesoramiento jurídico y que también es el que va acompañando a realizar todos estos trámites. Pero paralelamente esto automáticamente vulnera, ¿cierto?, el derecho de organizarse, el derecho de poder trabajar y poder también generar una iniciativa económica de la emprendeduría también, que hay. Nosotros siempre decimos, la economía social y solidaria habla de las iniciativas colectivas y cuando uno no tiene papeles y no puede trabajar, ¿cierto?, de manera regularizada con los beneficios también y, bueno, los derechos también que mencionaba Amelia, nos obligan a estar en una economía sumergida, ¿cierto? Y una economía sumergida es una economía popular también, es una economía de apoyo mutuo, es una economía que tiene los valores de la economía social y solidaria. Y el tema de extranjería lo que hace es vulnerar, ¿cierto?, que las personas puedan realizar una economía social y solidaria. Las violencias más grandes, bueno, además de eso, de no poder sacar adelante tu proyecto porque no tener los papeles, ¿cierto? Y que te obliga quizá a trabajar o a no desarrollarte en el área que tú quieres, en el emprendimiento que tú tienes también, viene con los retrasos también de administración, ¿cierto? Cuando tú haces un trámite por tu cuenta y te lo devuelven. También la poca información, lo que mencionaba la compañera, son temas que van atravesando a toda esta violencia. Los tratos, cuando vas a hacer los trámites, los tratos que te enfrentas también, eso también son unas violencias muy grandes. Particularmente en mi caso, yo también he podido ver la diferencia porque cuando no es lo mismo migrar en avión, ¿cierto?, que cruzar el Mediterráneo o migrar con un pasaporte por mi parte de Chile, que otros compañeros que migran con otros pasaportes, que eso también les hace un montón de trabas, ¿cierto?
Y se nota esa diferencia. O sea, yo como migrante de Chile puedo notar la diferencia que tienen mis compañeros que vienen de Senegal, de África y de otros lados. Y es de ahí donde empieza este racismo institucional, ¿cierto? Que es desde ahí donde nos marca la diferencia también a nosotras. Desde Migres hacemos ahí la queja, tanto de donde nos toca a nosotros desde la economía social y solidaria, pero también de los movimientos como ahora estamos con el tema de la ILP, que supongo que es un tema que ya nos organiza a todas, ¿cierto? Y que pone en el centro de la mesa, ¿cierto?, el debate de la migración y lo que significa una regularización, ¿cierto?, sin condiciones a las personas que llevan aquí un montón de tiempo y todo lo que significa también para esas personas poder regularizarse a nivel de derechos, ¿cierto?, a nivel de condiciones. Yo creo que a nivel de las violencias que vamos viviendo, lo que hablábamos también hace un tiempo, hace un rato, la organización también, el saber que no estamos solos y cómo generar recursos y herramientas para poder hacer frente a estas violencias, es el arma que tenemos entre todas y que tenemos que empezar a organizarnos desde ahí. Y desde Migres también llamamos mucho a eso, tratamos de hacer también mucha intercooperación con otros proyectos, ¿cierto? Porque creemos que hay que denunciar este racismo y que el racismo se tiene que interpelar y discutir desde todas las bases de todos los centros. En el aspecto de racismo institucional, lo hemos vivido en carne propia, ¿no? Incluso ayer mismo me hablaba mi hijo, le estoy renovando su tarjeta. Mamá, hay un requerimiento por 5.46 céntimos de la tasa, digo yo, jo. Después de que ya pagas todos los requisitos que te marcan, que lo ha hecho un abogado, todavía hay además un requerimiento por 5.46, digo, ¿qué la tasa está mal? La han marcado en el formato de tasas y desde ahí empieza la violencia. ¿Por qué? Porque ya desde que te dices hay un requerimiento, ya te dan miedo. ¿Qué me piden ahora? ¿Qué inseguridad te da? Brincas, mi hijo, mamá, es que se va a atrasar mi documento. Le digo, tú tranquilo, resuelve los 5.46 y hazlo. Es duro, es fuerte, y más para aquellas personas que nos ha costado trabajo conseguir un permiso de residencia. La experiencia personal ha sido con mucha suerte, creo yo, lo considero. ¿Por qué? Pues porque yo empecé a preparar mi regularización desde que tenía los 2 años aquí. Dije, ya voy para el 3er año, empiezo a hacer mi expediente de regularización. Eso que implicaba, pues, investigar qué me pedían para yo hacer una regularización. Sabía que eran los 3 años continuos y empecé a trabajarlo. Entonces, ¿qué quiero decirles con ello? Pues que es necesario informarse. Bien lo decía nuestra compañera Liliana, que la información para nosotras que somos migradas es muy importante desde el momento en que llegas, porque llegas sin saber que te tienes que empadronar y tienes derecho a empadronarte. Llegas sin saber que necesitas hacer cursos, prepararte para poder enriquecer un currículum. Llegas sin saber que todo lo que traes de tu país tiene valor para aquel que te dé una oportunidad de regularización. La base informativa de todas las personas migradas es esencial y es uno de los puntos que desde Mezquecura estamos ahora mismo trabajando en una manera colaborativa con otras entidades del mismo barrio, pero también buscando el soporte de otras entidades especializadas en el tema y que para nosotros es esencial porque en el barrio nada más en un proyecto piloto tenemos 68 mujeres inscritas, que ayer llegaron otras 7, que hoy se presentaron otras 2, y que son grupos que necesitan información fidedigna, que de alguna manera lo ubique en su situación real, estando en este país sin papeles, sin una protección, digamos, institucional, incluso desde nuestros países. Nadie nos protege cuando venimos migrados. En esa circunstancia la información vale oro. Y Mezquecura se ha abocado a desarrollar esta parte para tratar de llegar al mayor número en este caso, de mujeres y familias,
para que sepan primero dónde se ubican y desde ahí empezar a trabajar por su regularización. Personalmente digo que he tenido suerte porque en plena pandemia yo obtuve una resolución favorable a un arraigo social a través de una subvención que se llama COL. Pero me llegó el 5 de marzo y el día 14 entramos en pandemia y la institución que me estaba apoyando en este formato de regularización dijo, cerramos porque todos están cerrados y no te podemos soportar esa regularización. Entonces, toda la pandemia tenía un papel que decía, se le otorga el permiso de residencia y en ningún lugar tenían valorado este papel. Yo seguí siendo inmigrada hasta junio, que empecé a buscar un contrato que me permitiera cambiar de empleador para poderle dar valor a esa regularización. Y eso es violencia, porque tanto que te cuesta un papel conseguirlo así, para que en ninguna institución en todo el Estado español lo reconozca de que tienes permiso de residencia y trabajo. Querían saber la tarjeta, ellos querían ver una tarjeta. Y era una violencia impresionante que emocionalmente afectó, que física, económicamente afectó, pero que por fortuna en el proceso de formación que tuve para poder ser sociosanitaria, conocí de Mesquecuras que se estaba formando, fue en esos años en que se estaba formando Mesquecuras. Y la compañera brasileña que iba conmigo a la formación, fue con ella la que hablé. ¿Conoces otras entidades como la tuya, que estén dando trabajo ahora mismo por la pandemia? Yo tengo permiso de residencia, pero necesito un contrato de 37 horas. Y dice, vaya, hay más entidades, Mujeres Pa'lante, y ya me hablaban de MUED, Calabril, un montón de entidades que yo no conocía que existía esta red de mujeres migradas organizadas. Entonces también es importante que cuando uno llega, busque una forma de llegar a esta información y a estas redes, porque son el primer soporte que tienes como migrado. Son los que te ubican, son los que te dan cómo llegar a los recursos, son los que te dan seguridad en que tienes derecho a deambular por este país con tu pasaporte, que tienes derecho a llegar a entidades que te deben prestar apoyo porque son entidades creadas para eso, pero el miedo que traemos institucionalizado desde nuestro país de origen de que voy de migrada sin papeles nos obstaculiza mucho. Ya, ayer mismo llegó una chica con una nena de 10 años que le dije, acércate a Cáritas, acércate a las entidades del barrio Buena Voluntad en Acción que te permitan llegar a servicios sociales, porque traes una niña. Y dice, tengo miedo de que me vayan a deportar. Digo, no tienes que tener miedo de nada. Tú llegas y dices que has venido al punto de información de Mesquecuras y que te derivamos allá que te den atención. Y, o sea, una mujer que tenía 6 meses con una niña en esa precariedad de vida que te deja la ley de extranjería por 3 años, digo, acércate ahí. Y si no, llegas y a ver, te conecto con otra fundación, te conecto con otra entidad. ¿Para qué? Para que conozcas toda esta red que ya existe y que de alguna manera es el soporte que tenemos y que desconocemos cuando recién llegamos. Y eso yo creo que todo lo podemos constatar, ¿no? Gracias, Amelia. Bueno, Un segundo antes de que empieces tu intervención, que creo que ha puesto algo muy importante encima de la mesa, que es la información, pero cuando no hay información es desinformación. Y a eso también hay que ponerle nombre. Quiero decirte que al final el hecho de que tú como persona migrante tengas que buscarte entidades y buscarte la vida y contactos para llegar a esa información es violencia. O sea, simplemente el hecho de que tú tengas que hacer ese ejercicio es violencia. Y con esto una anécdota muy pequeñita y muy corta. Yo el otro día, la semana pasada, fui al médico. Resulta que han abierto otro CAP en mi barrio y fui para acercarme, para cambiarme de CAP, pues porque no quería estar en el CAP que estaba, porque no estaban tratando bien a la gente. Entonces me acerqué y les dije, después de hacer la cola, oye, porfa, ¿me das cita en urgencias? No puedes porque no eres de este CAP. Y le dije, porfa, entonces inscríbeme en este CAP. Y me dice, ¿cuál es tu calle? Y le digo mi calle. Y me dice, no, rápidamente, pero súper rápido. Uy, no, esta calle no te toca.
Y le digo, no. Y me dice, no. Y digo, pero si estoy de Santa Eulalia. Y me dice, ya, pero no te toca. Entonces, por inercia, eso que tú te crees, que te está dando la información una persona de administración pública. Tú te lo crees. Yo cogí mi madre y le dije, pues me ha dicho que no me toca, pues vámonos. Y entonces mi madre me mira y me dice, no te toca, pero si los dos están en Santa Eulalia. Y le digo, ya. Y saliendo del CAP empecé a buscar en la Generalitat y digo, para buscar si es por calle, si de verdad funciona así, y pone en la web de la Generalitat, todos los ciudadanos tienen derecho a elegir en qué CAP quieren ser atendidos y qué médico de cabecera quieren tener. Entonces vuelvo, me acerco y le digo, escúchame, que en la página web de la Generalitat pone que yo tengo derecho, como ciudadana, mi derecho a elegir en qué CAP quiero ser atendida. Y me dice, ya bueno, pero... Y empieza a balbucear. Y le digo, ya. Y me dice, ya bueno, pero es que bueno, a lo mejor te queda un poco lejos. Y digo, no me queda un poco lejos, señora. Yo quiero este CAP, apúntame. Y me dice, vale. Y le digo, ¿sabes que lo que estás haciendo es negarme un derecho? ¿Sabes? Que lo que estás haciendo es desinformación, ¿sabes? Que estás haciendo mal tu trabajo y que es una vergüenza que yo tenga que salir de aquí con la cabeza gacha y tenga que buscar información para que tú cumplas mi derecho. Y me dice, ponme la tarjeta sanitaria, por favor. Entonces yo le puse la tarjeta sanitaria y lo dejé estar. Por no liarla de más, lo dejé estar. Y luego le comenté a una amiga, que es blanca, y es blanca, es española, blanca. Entonces yo le dije, pues ¿sabes lo que me ha hecho en el CAP? Pero así, como por comentar, ¿no? Como anécdota, sin buscar nada más. Pues todo lo que os he contado a vosotras. Y coge y me dice, pero si yo hace 2 meses fui y me cambiaron. Y entonces lo que yo dejé pensar, uno no lo piensa, pero es que me lo ha dicho así, me ha dado la información incorrecta, porque soy negra y porque piensa, pero es que no es que lo había dudado, es que no he caído, fíjate, no he caído. Muy oscura. No he caído. Entonces digo, hostia, porque soy negra y porque piensa que yo no voy a buscar esa información y porque yo no voy a exigir mi derecho. Y ese es el problema que tenemos nosotras, que piensan que no somos capaces de exigir de nuestro derecho, no somos capaces de organizarnos. La administración piensa que si no nos da la información, no vamos a ser capaces de buscarla. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotras. De aquí reside nuestra fuerza, en tener la capacidad de organizarnos para buscar la información y plantarles con esa información en la cara. Y luego se abre en torno a eso otro debate que es el padrón, que cuando acabe Lili ya lo abordaremos. Yo justo, ves, que era en esa misma línea que la no información es violencia calculada. No es un olvido de las administraciones que no nos quieran dar la información. Y cuando has hablado en principio que no es lo mismo llegar a estudiar que llegar huyendo y con una mano atrás y otra adelante, pero es que esto el sistema lo tiene perfectamente calculado y el marco legal discriminatorio en el que estamos en este país y en muchos, porque hay incluso peores, está perfectamente calculado para vulnerarnos aún más y podernos hacer más mano de obra mucho más barata, casi gratis, casi que tenemos que pedir permiso, ¿no? Entonces, creo que analizar el tema de este racismo institucional desde la lógica de la explotación absoluta, salvaje y de la extracción extrema de nuestra fuerza de trabajo es bajo esta lógica. Está vinculado con el clasismo, pero es que es como si fueran hermanos. ¿Por qué no tenemos información cuando nosotros llegamos, cuando bajamos del avión, cuando entramos por un puerto, como personas migrantes, como personas que venimos a trabajar, como trabajadoras? ¿Y por qué sí hay puntos de información para el turista? Por todas partes. Y hay un montón de materiales, de flyers, ¿no? Pero para nosotras no hay, porque está calculado. Y está calculado desde la parte más alta del sistema, que son las leyes, que en este caso es la ley de extranjería, está calculado para vulnerarnos aún más. Incluso la última reforma que se le ha hecho a la ley de extranjería no está pensada para nosotras, no está pensada para favorecer a las más precarias, está pensada, ha habido mejoras, sí, pues para las que pueden pagarse una formación, ¿no? Pero no está pensada
para aquellas que realmente estamos o hemos estado más precarizadas. Es este marco legal el que permea todas las administraciones, incluso todas las estructuras con las que nos vamos encontrando paso a paso. Pero no es casual, todo es perfectamente calculado. Desde arriba hasta la persona que nos atiende en la puerta, el día que vamos a hacer algún trámite de extranjería, que nos atiende mal porque somos tontas. Porque ya desde que nos ve y nos escucha el acento, ya es que tú no vas a entender nada, hija. ¿Traes los papeles? ¿Traes esto? Antes de que te digan los buenos días, porque si no lo traes no pasas. Bueno, me ha pasado, ¿eh? Y claro, si nosotras no, las que tenemos papeles ahora, y las que podemos incidir, si no insistimos en que se tiene que reformar o incluso derogar esta ley de extranjería violenta, porque es violenta en extrema para todas, va a ser muy difícil que permee para abajo hacia todas las estructuras y hacia los funcionarios. Los funcionarios piensan que están haciendo bien su trabajo, porque esto es lo que marca, esto es lo que me están diciendo que haga. Esto es lo que me está diciendo. Yo voy a compartir también una anécdota que va relacionada con el padrón y que me gustaría compartirla porque me quedé muy frustrada y pensé, vale, pues ya está, me ha pasado a mí, pero es que esto nos pasa a todas. Vino mi madre y entonces la llevé a empadronarse. Y yo, pues, disciplinada, saqué mi cita, llegué a la hora, ¿no? Y vas, pero es que ya vas hasta como, a ver ahora, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me van a hacer? ¿No? Sí, sí. Y entonces ya, bueno, llegas y la funcionaria ya desde las 8 de la mañana, porque también pienso en la otra parte, ¿no? La que está del otro lado también es una mujer trabajadora, que también la están machacando. Bueno, pues ya nos encontrábamos ahí las dos y me dice, sí, porque le dan ciertas instrucciones que no se puede saltar y entonces me dice, vale, pues tiene que venir, ¿el piso es de alquiler o de propiedad? De alquiler. Pues tiene que venir el propietario, el titular del contrato. Y digo, sí, soy yo, ¿sabes? Es que ya daba por hecho que yo no podía acceder a la titularidad de un contrato. Le digo, sí, soy yo. Y le digo, aquí lo traigo. No, tiene que traer el original, escaneado no sirve. Digo, bueno, pues ahora lo mando a traer. Y tienes que entregarme... no traes todo, tienes que entregarme el último pago del alquiler, que estás al corriente. Y digo yo, bueno. Y las dos ahí ¿no? Bueno, pues ahora lo pido. Pues nada, le digo, pero ¿me puedes imprimir ahora mismo un volante de empadronamiento porque lo necesito para hacer mis papeles? No, hasta que traigas todo. Le digo, no solo te estoy pidiendo una impresión de ahora, luego ya vengo con... No, lo que tú quieres es engañarme. ¿Engañar? ¿Y engañarte para qué? ¿Cómo para qué? Sí, porque esto lo hacen para que no aparezca más gente y entonces, ¿sabes? O sea, que somos como truculentos y que entonces jugamos con el padrón para las ayudas, para no sé cuánto, ¿sabes? Y me ofendí muchísimo porque pensé, esto se lo hacen a una compañera mía que no sepa lo que tiene que hacer y se regresa llorando. Y entonces mi madre me dice, no me empadrones. Le digo, no, pues ahora te empadrono. ¿No? Entonces... Claro, pero yo sabía, gracias a la asociación, esto yo lo aprendí en la asociación con las compañeras, que podía pedir una instancia, que podía pedir una hoja de reclamación, que podía quejarme, que bueno, muy empoderada me quejé. Hice una hoja de reclamación, llegó la encargada, al final la empadronaron, me revisaron el contrato, como si yo estuviera entregando un contrato falso, me lo leyeron todas las cláusulas y yo recordaba cuando mi suegro me había ido a empadronar 2 años antes que no le habían pedido nada. Solo el claro. Y a mí ahí revisándome todo. Vamos a mirar si en las cláusulas aparece que no puedes tener a más personas. Le digo, pero si no le estoy alquilando una habitación, es mi madre. Bueno, al final me empadronaron, hice la hoja de reclamación y un día me llega a mi casa
pues la carta del ayuntamiento, yo puse ahí los hechos, me quejé de la compañera, porque al final, pues bueno, dije, ella está siguiendo instrucciones, porque no, las instrucciones son no empadrones a la gente migrante, ¿no? O no empadrones de más, o revísales bien el contrato, que no se ocupa, o que, yo qué sé. Y lo puse, yo creo que escribo bien, yo creo que sí que sé escribir. Bueno, pues me llegó a mi casa una respuesta de la administración diciéndome que habían corroborado todo lo que yo había puesto con la funcionaria y tal, y que su versión era completamente distinta. Con lo cual, me pedían una disculpa por la calidad del servicio, pero que mi versión no coincidía con la verdad. O sea, no con lo que decía la funcionaria, sino con los hechos reales. Y yo quedé ahí como una mentirosa. Lo tendría que haber guardado y traerlo, leerlo, y lo rompí del coraje que tenía. Y yo entonces pensé, tenemos que hacer algo sobre todo de sensibilización. Es verdad que esto permea desde arriba, que ellas reciben unas ciertas instrucciones, que es verdad que si reciben ciertas instrucciones, pero además con el rollo este de no puedes empadronar a todo el mundo porque se nos llena y entonces los servicios petan. Y entonces el CAP peta, y no, ellas van, cuando me dice, tú lo que quieres es engañarme, ¿qué están pensando nuestros funcionarios públicos? Que son, también yo también me pongo de lado, son trabajadores, son trabajadoras, viven de esto, cobran a fin de mes y de esto comen, ¿no? Y que ellas también están luchando por sus derechos laborales, pero ¿en qué momento tenemos este discurso en las administraciones para que alguien pueda decirme, tú lo que quieres es engañarme? Y esto es racismo institucional que viene desde arriba, pero que es clasismo también. Porque somos las pobres, somos las que la estoy engañando ¿para qué? Para pedir una ayuda o para qué. Entonces yo también he pensado que depende también del contexto y el pasaporte con el que vienes. El pasaporte también te marca qué tan pobre eres y qué tan mal puedes ser tratado en cada lugar. Aquí con un pasaporte mexicano, que yo también soy mexicana como la compañera, la verdad es que no, tengo que decirlo, no me he sentido tan maltratada como en Estados Unidos. Un pasaporte mexicano en Estados Unidos, estás muerto. Exacto. Entonces todo te vuelves más vulnerable. Entre más barato puedas salir, más te vulneran. Y esto es con lo que tenemos que luchar. Y yo creo que esto en la asociación sí que lo tenemos muy claro. La lógica es que nos explotan. La lógica es que tenemos que luchar porque no nos exploten. Y ahora mismo creo que la responsabilidad de las que sí que podemos incidir y tenemos papeles es por ahí, por exigir, por insistir, por no cansar. Es muy cansado, es muy frustrante. Cuando llega la reforma de una ley de extranjería que te ilusionas y dices, bueno, va a llegar a una mejora. Sí, ha llegado una mejora para los que pueden pagarse una formación, ¿no? Y luego me gustaría terminar contando una experiencia muy personal, pero yo creo que me ha hecho pensar en que si me ha pasado esto a mí y que lo he vivido como una violencia y que me he frustrado mucho. Pienso, por ejemplo, en compañeras que están empezando el proceso y que se encuentran con millones de obstáculos. Y yo tenía que renovar la residencia este año. Yo tengo una residencia por familiar de ciudadano de la Unión porque me he casado con un ciudadano de aquí, ¿no? Que esto, la verdad es que te facilita el camino. Sí y no, porque dependes de esta persona. Ya tus papeles estás como hipotecada con esta persona. En tu NIE aparece que es tu tutor. ¿En serio? Es tu tutor, me embariló, en serio. ¿Sabes? Y entonces este año me tocaba hacer el cambio para la permanente, pero yo al principio de años estaba en una crisis matrimonial brutal. Claro, y entonces, claro, pero brutal, ¿eh? O sea que, y de alguna manera piensas, es que yo ahora mismo me divorciaría, pero no, porque yo en septiembre tengo que renovar, o sea, ¿sabes? Y me tiene que firmar, pero es que además no solo es eso, la violencia es aún más cruel, porque cuando llega con el asesor me dice,
bueno, ahora me tienes que traer los papeles de tu marido. ¿Qué papeles? Pues su NIE. No, me tienes que traer su contrato de trabajo, sus nóminas, su no sé cuánto. Y le digo, pero yo ya tengo las mías. Es que ha habido meses en los que lo he mantenido yo. No, tiene que ser él. Los papeles de él. Y esto a ti te vuelve como a aterrizar en que estamos otra vez en un marco de violencia. Y pienso en mis compañeras, porque digo, bueno, pues mira, yo, gracias que no estoy viviendo una situación de violencia familiar. O sea, no, ni me maltrata, ni me pega, no, eso no existe, solamente teníamos una crisis. Pero tú imagínate que yo hubiera estado metida con un maltratador. Y sin trabajo. Ahí te aguantas, y ahí te quedas, y ahí te mueres. Escuchándote también, todo esto nos lleva a olvidar de que migrar es un derecho. O sea, nosotros tenemos el derecho humano de migrar y movernos desde hace un montón de años. Y todas estas violencias que hemos vivido y que estamos ahora contando, se nos olvida que estamos ejerciendo un derecho finalmente. Por lo tanto, parte de la organización, que ya lo hemos hablado entre todas, ¿cierto? Y como del empoderamiento un poco, que tiene que ver con la información, es que no olvidemos que estamos ejerciendo un derecho, porque estamos migrando por un derecho, y dependiendo también de las formas de migrar, porque personalmente yo migré por una decisión personal, pero hay compañeras y compañeros que están migrando porque no pueden seguir viviendo en su país. Nosotros también hablamos mucho de este tratado de pesca que hay en Senegal, ¿cierto? Que hace que la pesca artesanal ya no pueda ser un medio para vivir, y se ven las personas obligadas a migrar porque ya no pueden vivir en su país y trabajando de lo que han trabajado toda la vida. Entonces, hay toda también una violencia a nivel de los países, ¿cierto?, que van generando estos tratados de comercio o tratados de a quién le conviene, y cuáles son las consecuencias también de esos tratados, y no hay tampoco ahí, no se asume tampoco esa responsabilidad, y la gente migra y se enfrenta a todas estas violencias también. Entonces, es importante hablar, claro, de estas violencias, pero volver estamos ejerciendo un derecho de migrar, y desde ahí también tenemos que plantarnos. Vale. Bueno, por cerrar un poquito el tema del racismo institucional administrativo, decir que obviamente, pues lo que dice la compañera, migrar es un derecho, pero que también que es algo que yo creo que es obvio, pero para mucha gente no, que la gente que migra no es porque no odie su país de origen, que muy pocas veces pasará, porque la gente, si estuviera bien en su país de origen, yo estoy más que segura de que se quedaría en el lugar en que conoce, tiene familia, tienen amigos, se han criado, estoy más que segura, o por lo menos se irían y luego volverían, ¿no? Pero es porque realmente hay una situación de violencia, hay una situación de necesidad, y esto pasa con el ejemplo de la pesca. Es que nos estáis quitando nuestros recursos en nuestro país de origen y nos tenemos que mover por una violencia que estáis ejerciendo vosotros dentro de nuestro país para luego seguir ejerciendo violencia en el país en el que vamos a ir. Y es como el pez que se muerde la cola constantemente. Es todo el rato lo mismo, y bueno, eso. Y luego, para encaminar hacia el otro rumbo, ya cerrando con el tema del padrón, la anécdota que has contado me ha parecido muy curiosa, pero lo peor es que no es de las peores que he escuchado. O sea, es que uno escucha cosas increíbles. Y luego decirte que cuando dices que la funcionaria es una trabajadora, que cumple órdenes, que tiene una jornada, eso es... Yo lo entiendo y es así, pero al final no tenemos que dejar de lado que esa empleada y esa funcionaria también está siendo racista, y que el racismo estructural, institucional y laboral en el que se mueven esas directrices, ella lo tiene él lo tiene profundamente arrelat, que se dice en catalán, ¿cómo se dice en castellano? Arraigado, que lo tiene profundamente arraigado, y eso es una realidad que es que no podemos ni tapar ni justificar, que esta persona está ejerciendo incluso más violencia de la que piden que ejerza.
Es que, y eso es así. El discurso como una verdad, o sea, y lo hace suyo. No institucional, sino arraigada. Sí. Yo me enfado mucho y le digo, tú eres una heredera, lo vas a heredar todo. Cuando van así digo, ya está, ya, tu padre es el heredero. Y ella se lo va a dejar a él, de la misma rabia que te da, porque tú dices, a ver, dame lo que te pido, no me pongas más pega de las que no me tienes que poner. No, porque te falta esto, porque te falta no sé. Digo, vámonos, porque esta lo va a heredar todo y esta no nos va a hacer solucionar nada. Ya vendremos otro día así, y nos vamos así. Pues sí. Nos ponen de frente a los más vulnerables, ¿sabes? O sea, ella finalmente, o la funcionaria está por cobrar un sueldo, se ha asumido un discurso y tal, y enfrente de otra vulnerable, y el sistema aquí riéndose de nosotros, ¿no? O sea, sí. Y además con todo perfectamente calculado. Y de hecho, la idea, y al fin, es que es eso, que está totalmente calculado. Ay, espera, pónselo. Un momento, Lisa. Son así con todo el mundo, que no vean muy blanco. Hola, hay algo que hay que dejar claro, que a nadie hay que liberarlo de responsabilidad. Porque yo he sido funcionaria, he tenido que estar al otro lado del sistema. Pero sin embargo, si veo que algo está siendo vulnerado, mi criterio como persona pensante, racional, y que siempre hay que ser empático, hace que no actúe como los demás. Eso es la diferencia. Esa es la diferencia que tenemos, y por eso nosotros nos reunimos en estos espacios. Porque nosotros estamos, a mí me pueden decir una cosa, hay cosas que fallo, como que día que he ido al colegio de mi hijo durante 3 años, he sido la que he participado en todo, me acerco a la rectora y le digo a la rectora, es que necesito que me genere una certificación de que he sido la persona que hace el acompañamiento de mi hijo. Me dice, no podemos hacer eso, lo que podemos hacer es decir que él está matriculado. Le dije, ¿cómo así? Entonces el niño llega por obra y gracia del Espíritu Santo acá. O sea, explíqueme cómo ustedes no dan fe de que yo he sido la persona con la que ha dialogado, la que ha preguntado, la que ha estado en todo lo relacionado a mi hijo, en el bienestar. Entonces me dicen, no, es que el inspector nos dijo que no podemos hacer eso. Y yo, vale, perfecto. No comparto, no estoy de acuerdo, porque creo que ustedes son veladores del bienestar de los menores. Entonces ustedes son los que tienen que decir, si yo no trajera a mi hijo todos los días, ustedes son los que me van a reportar a seguridad social de que yo no estoy cumpliendo como padre y acudiente del menor, ¿cierto? Bueno, no es un tema de polémica, doy mi opinión. Entonces me voy allá a educación, averiguo, hago un requerimiento, y todo eso nadie sabía, ni siquiera me enteré del nombre del inspector porque no dio la cara, pero igual yo hice mi solicitud, y luego me llama así como toda amable la rectora y me dice, ay Lisa, ¿qué tal? Me lo autorizaron, ya puedes pasar por el documento. Entonces uno cuando ya está involucrado en estos espacios se da cuenta de cómo te violentan, sabiendo que estás en una situación de custodia, en una situación donde tengo que evidenciar que estoy siendo buena mamá, fíjese. Entonces son cosas que son muy fuertes y que el mismo sistema permite que sigamos reiterando esto. Y nosotros que somos inmigrantes nos tenemos que aún más esforzar de que somos buenas personas, de que tenemos que demostrar, y no podemos demostrar contigo que tú eres mi mamá porque ella también es migrada. Tengo que buscar una persona nativa que pueda dar fe quién soy yo. Entonces son cosas irónicas, pero es una realidad. Y por eso estos espacios son ideales y son vitales que podamos trascenderlos, porque eso es lo que hace que las mentalidades que están sesgadas se abran y se den cuenta que hay muchos marcos y muchas razones por las que estamos migrando, no solamente por el tema económico, no solamente por un asilo, hay muchas circunstancias. Hay veces hay personas que están aquí por el hecho de que no podemos regresar porque el padre del hijo no te deja sacar tu hijo.
Yo no estoy aquí porque yo quería estar. Bueno, inicialmente sí, pero ya no porque según mi profesión todo mi bienestar estaba allá, pero pues frente a que mi hijo está acá, tengo que estar acá. Entonces, ese tema hay que ser muy empáticos y siempre con una mente más amplia porque hay muchas razones, muchas formas de migrar, muchas formas de violencia y hay veces se normatizan y hay que dejar de ver las cosas tan normales para poder hacer una transformación de fondo. Y... se me ha ido, coño. Vale, ya he vuelto. Vale, sí. Lo que quería decir antes, que se me ha pasado, es que hay mucha gente que viene y está aquí un mes y decide devolverse a su país porque dice, ostras, toda la porquería que tengo que pasar. O sea, que quiero decirte que es que ya no es que nos generéis, es que generéis tal violencia, es que dan ganas de decirte, me está generando tal violencia que prefiero estar pasando hambre donde sea que estaba que seguir aquí y estar en la calle con el frío. O sea, ya es como una bola muy grande. Y ahora sí, reconducimos. Ahora yo creo que es muy importante visibilizar algo que nos cuesta más visibilizar porque no todos los migrantes pasan, como a diferencia de la violencia administrativa, que es la violencia sanitaria, pero más aún en los embarazos. Cuando se niega a la mujer el aborto, el derecho a abortar, y eso no es ningún secreto, que en España se le niega el derecho a la sanidad a las mujeres embarazadas y a muchos niños. Eso no es ningún secreto y es algo a la orden del día. Y más que nada porque desde aquí creo que es importante ponerle nombre, que es violencia obstétrica. Y es algo que desde Florida hemos visto que han sufrido muchas mujeres de origen migrante, regularizadas y sin regularizar. No te dejan acceder al servicio sanitario. Y eso es una realidad que muchas mujeres viven y que no está tan visibilizada, aunque sí que es verdad que no es ningún tipo de secreto. Y no sé si vosotras desde la entidad, y a lo mejor en esto Mercedes sí que tienes algo más que decir, lo habéis vivido, sufrido o habéis visto de personas que lo han podido sufrir o vivir. No sé. Habla por vosotros, sí, que es más interesante escuchar a vosotros. También es muy interesante. Porque es que os estoy escuchando y la verdad no tenemos nada que ver. No tiene nada que ver lo nuestro con lo vuestro, porque vosotros pueden ser clasistas, puedes venir, si vienes de Estados Unidos te van a tratar mejor, si vienes de África te van a tratar peor. Si tenéis diferentes violencias de diferentes sitios y por las razones que vengáis. Pero nosotros tengamos dinero, vengamos de África, vengamos de Estados Unidos, no hay clasismo, no hay nada. Nosotros simplemente que eres gitano. Punto. Entonces yo os escucho lo que estáis hablando y no tengo modo aquí yo ahora, no me puedo comparar con vosotros. Y me dan ganas de llorar, de escucharos, de lo que estáis diciendo. Me da pena. Pero que no tengo, que no hay ningún pero, sino que no tengo, que no encuentro ahora un afín con vosotros. No me encuentro eso porque tenemos todos los mismos problemas, vamos y preguntamos, ¿y para qué quiere el padrón? Y llega un momento que mi hijo le decía al pique, le decía, mi padrón, pues quiero mi padrón, simplemente quiero mi padrón. ¿Qué te importa para qué quiero mi padrón? Pues mira, lo mismo lo pongo en un marco y lo pego en la pared, que diga, Juan Luis vive en el 10 primera, que me encanta, porque tenemos esa rebeldía tanto que ya vosotros a lo mismo os calláis, pero nosotros somos vamos, es que te meto así, dame el carnet. Es que ya vamos así, que no existe esa violencia, pero quizá hay una violencia hasta incluso más, como más profunda y que te duele y hasta que te pueda sangrar más. Sí, es que lo mismo tiene esa espina y tú dices, no ves, que tiene un corte claro. Y esta sangre y te duele, pero a lo mismo tiene esa espina y dices, ay, que me estoy matando, que no puedo mover el dedo, porque es que no tienes que tener ninguna dificultad. Como hablando, por ejemplo, yo que sé, mira, mi yerno es marroquí. Sí. Y fuimos y llevamos a la niña al médico. El hombre, bueno, mira, es algo. Y ahora dice, no le quitéis el termómetro. Viene la doctora y nos mira a los dos, mi yerno guapísimo, mide 2 metros y yo soy preciosa.
pero él es moro y yo soy gitana. Y vino una doctora más blanca, digo, no puede ser más, el copito de nieve no es más blanco que ella. Tenía la blanquitud en todo su cuerpo. Y ahora es así, nos mira, ¿por qué tiene el termómetro quitado? Y dice mi yerno, dice, porque la chica nos ha dicho que cuando pite, que se lo quitemos. Ah, no, digo, uy, ya dijo ella. Ah, no, digo, ya está. Digo, esta ya la ha visto su cara de moro y a mí me ha visto la cara de gitana y esta va a hacer herejías con los dos. Porque desde su blanquitud y desde su situación de poder de médica, de yo no sé lo que es, digo, va a hacer. Con la niña no, ¿eh? Con la niña no. Con la niña la miraba, claro que le va a hacer. Conmigo allí con la cara así. Pero a la niña la miró bien, pero a nosotros era, eso que tú dices, era una violencia tal, que me he acordado ahora cuando tú has dicho lo del carnet. Claro, porque no hay nada peor que los moros y que los gitanos. Y encima de todo, la niña mora y gitana. Y nos miraba de una manera, y ahora mi yerno, pero si me la ha dicho, no, digo, fíjate tú, lo que lo está dejando, los gitanos decimos enfrentado, es como cuando te dejo muy mal, ¿no? Que te dejo sin palabras. No sé qué, digo, fíjate, qué lástima de mi morico de 2 metros, no lo toméis más que es que hablo así, es que yo hablo así. Digo, mira cómo lo está dejando. Y le digo, y ahora me mira a mí y digo, tú no puedes conmigo. Y le digo, eso lo ha dicho la doctoría. No, eso lo ha dicho. Digo, venga, vamos, las cámaras, no sé cuánto. Empecé así como le parece a la Lola Flores. Solo me faltó para hacer palillo y pum, y ella, a ver, ¿qué le ha hecho? Digo, es que me vas a echar, porque me vas a echar. Porque te ves muy blanquita y nos estás diciendo que lo que... Y bueno, ¿y qué fuste, qué sentido tiene que le hayamos quitado eso? ¿Qué malo tiene? Mira, 39. ¿Qué problema tiene? Te estás liando tú. Que te mueras, que estás liando por todo esto. Mira, lié una y ahora dice, pues la voy a echar. Digo, a ver si me echas aquí. Digo, la que te voy a echar voy a hacer yo. Y pum, y al final dice, bueno, cálmese. Pero lo estoy diciendo por eso que tú has estado también contando, que dice, a ver, que me puedo poner donde yo quiera, porque ella ya vino, todo blanquita, vio a un marroquí y a una gitana allí, y dijo, madre mía, lo que voy a hacer con vosotros, me voy a sentir la reina del mundo, la que puedo más que todos. Digo, claro, pero no lo va a hacer. O sea que me vengo a referir que puede hacer, era una doctora, ¿eh? Y no te pienses que tampoco que era ni tan vieja que a veces contra más mayor sea. No, si tendría 30 y pocos, tendría mucho. Que se supone que ya están muy educadas en ese tema y que han visto mucho. Pero digo, mira qué violencia tan mala está ejerciendo, que simplemente queremos que vea a la niña y que estaba a 38, ahí a 39 y que le hemos quitado el termómetro, que no era más. Pero claro, eso tiene que dar con gente guerrera como nosotras, que después dice, o la echo o me echan de allí. Y me voy y armo la de San Quintín, o coges y te callas y quedas como que estamos mintiendo y que ella tiene la razón. Así, ¿eh? Y así miles de cosas, y yo lo veo y digo, no tiene nada, sí que tiene que ver ese racismo que casi... es muy malo el vuestro y el nuestro es más malo todavía, porque te estoy dando mi carnet y me estás preguntando si con 12 años he llevado alguna vez la niña a ir al colegio. Ya lo das por hecho que no ha ido al colegio con 12 años. Y a veces vosotros sangráis, pero nosotros tenemos la espina ahí metida, que te está haciendo un agujero por dentro que no sabes cómo sacarlo. Y tienes todos los elementos para poder sacarlo y curarlo. Porque ¿qué nos falta a nosotros? Y después está el tema de la igualdad, que es mentira, que en nosotros no existe. Existe la teórica, pero la práctica no, porque tienes el carnet, pero el carnet a veces dice, lo tiro. Lo tiro porque es que no te sirve para nada, porque es que te lo ven y como te lean Cortés, señor, no libre. Tú dices, mamá, se podía haber llamado a mi madre García. Porque como te vean así, lo tienes muy mal y entonces es algo que lo vive en soledad. Porque nadie tiene esa situación. Mercedes, ahí discrepo un poquito. Venga, pues dime, porque Venga, yo estoy... ahí. Dime. Bueno, ahí sí que discrepo un poquito, porque creo que la situación de violencia la compartís con el resto en muchas ocasiones, por ejemplo, conmigo.
Yo me siento más... Mi situación de violencia me siento más acorde con la tuya que no que con la que han podido vivir ellas, que son migradas. Porque yo como persona racializada que ha nacido aquí y ha tenido el DNI siempre toda la vida, he sufrido las mismas violencias que tú. Entonces creo que sí que tenemos mucho que ver y que de hecho lo que nos separan son ellos, en el sentido de que nos separan de migrantes racializados y gitanos. Nos separan como para que unos piensen que unos no tienen nada que ver con los otros y es al contrario, tenemos mucho que ver. No lo decías así, ya lo sé. Claro. El papeleo, claro. Porque yo voy y esa pega no la tengo. Claro. ¿Me entiendes? Por eso digo que porque conmigo... doy el carnet, pero me duele todavía mucho que me estés cuestionando. No te da el carnet. Claro. No me preguntes si tengo tutor ni tengo tutora, que no necesito el tutor. No me tienes que hacer nada de eso, pero sigues cuestionándome, sigues preguntándome. Entonces eso es lo que yo te digo, que no es una herida que sangra, ¿no? Es una espina que tenés ahí clavada. Porque viene la otra y la otra con el carnet y no va a tener dificultad. Y te entiendo perfectamente porque es la misma espinita que tengo yo ahí clavada. Porque ya te digo, como racializada, nacida en España y con DNI español, es la misma que sufro. Quiero decir, tengo el DNI, pero muchas veces digo lo que tú dices, ¿para qué? Lo rompo y lo tiro. ¿Porque para qué? Porque me da más coraje. Si soy negra. Y encima como tú y el problema que tenemos tú y yo de fondo, que a lo mejor ahí yo he conocido a marroquíes y algunas gitanas que no se le nota. Que ni marroquí ni gitana porque es blanca. Porque lo hay, porque lo sabemos de todos los colores. Entonces que hay blanca y con ojos azules, entonces no se le nota y no la tratan mal. Pero tú y yo lo que tenemos es que se nos nota a 3 cuadras, que nos ves y dices, estás negra y estás gitana. Y de ahí no la saca nadie. Entonces, ese es lo que tenemos nosotras, que a nosotras se nos nota, y con algunas marroquíes con el hijab igual, que se nos nota por los 4 costados. Nos mires donde nos mires. Entonces es el punto, que ya no es... Y de hecho cuando estaba como diciendo vamos a reconducirlo para el racismo en la sanidad, pues es eso, es lo mismo que cuando he dicho regularizada o sin regularizar. Es que el punto es ese, es que el punto es que te ven y solo con verte con un pañuelo en la cabeza, solo con verte con que eres gitana, solo con verte con que eres rumana, solo con verte con que eres negra, te niegan el derecho de acceder, independientemente. Pero le dicen cuando sí. No tengan más, no pongan no sé qué, no ponte no sé cuánto, le dirigen como mucho. ¿Y por qué tiene si no tienen no sé cuánto? Pero si no tiene una vivienda adecuada, ¿por qué tiene? Eso es una locura también. Eso es violencia. Es violencia, ¿cómo se llama? Obstetricia. Porque hablaban el otro día, la Paqui, bueno, hablaban un grupo de mujeres gitanas, hablaban de esa violencia. Sí. Que también que yo a muchas gitanas la he escuchado. Que dice, no ve, voy por el 4 y ya me estaban diciendo de que por qué tengo tanto, y por qué tengo tanto, y por qué tengo tanto, y por qué tengo... Y así, dice, me tenían nerviosa, me tenían atacada. Eso es violencia y lo ejercen en nuestros cuerpos directamente. Y como mujeres, o sea, por eso decía que es algo de mujeres, porque ostras, como mujer tú no me puedes decir cuántos hijos tengo que tener, cuántos hijos tengo que dejar de tener, cuándo tengo que empezar a tener hijos, porque una mujer de 14 años o 15 años o 16, que cada uno tiene sus realidades y cada uno tiene derecho a decidir su vida. Si yo con 16 años me quedo embarazada y quiero tenerlo, tengo que poder tenerlo. Es así, sea de la raza o de la etnia, como lo queráis llamar, que sea. Y la realidad es que si eres menor te comen muchísimo la olla cuando vas a abortar. Y si no eres menor también. Y si eres racializada, más todavía. Y eso es una realidad que vivimos. Y eso sea gitana, sean lo que seas, sean negres. Y de hecho, si eres blanca, seguramente también la sufras, pero en menor medida. Porque yo estoy segura de que si eres blanca y se aparecen tus padres y dicen lo va a tener, no le digan nada más, la tratan súper bien y sigue para adelante. Pero yo voy con mi madre a decir que lo quiero seguir teniendo y nos seguirán cuestionando a las 2. A las 2, porque no hay ninguna de ahí que pueda tomar decisiones racionales. No puede. Si tú eres gitana, ¿qué decisión buena vas a tomar tú? Y ese es el punto, que la violencia... Hay puntos de encuentro, la violencia nos la ejercen a todas y a todos, de esa forma. El tema de la inmigración. Sí, con el tema administrativo, por eso. Sí, el proceso administrativo, pues tú y yo tenemos la suerte de no tenerlo. Pero también... lo demás, claro, lo demás es más o menos lo mismo y más coraje te da todavía. Pero que es más o menos lo mismo. Pero en el proceso ese de inmigración. Y también la frustración de haber nacido aquí, que esto también está, de haber nacido aquí y no tener documentación.
que eso hay muchas niñas de mi edad, por ejemplo, que lo están sufriendo, que han nacido aquí, se han escolarizado aquí, han hecho cursos superiores aquí y siguen sin regularizar. Ostras, es que es todo como una frustración constante, ¿no? Da igual de qué hables y por dónde lo mires. Lo tiene todo. Entonces, hablando de la implicación y participación y organizarnos, también está el tema de la implicación política. Cómo se nos abren las puertas o no para poder llegar a acceder a pues donde está la representación política, ¿no? Que son los partidos políticos, cómo se nos deja entrar, cómo podemos hablar, desde dónde podemos organizarnos, porque lo cierto es que como personas racializadas, la única opción que tenemos encima de la mesa no son asociaciones y entidades. También son acceder a la administración política, tal y como se entiende en partidos políticos y demás, y que muchas veces tenemos las puertas hipercerradas o las tenemos abiertas en cupos, en forma de cuotas, tipo simplemente estéticamente, ¿no? Y cómo gestionamos todo eso. Y ahí sí que me gustaría hablar con Arun. Buenas tardes. Yo soy Arun, primero del colectivo Senacat y luego activista de Barcelona en Común. Y hablando de política, bueno, yo llevo años haciendo activismo político porque creo que es un espacio que nos corresponde. Nos corresponde en el sentido de que una ciudad o un territorio como Cataluña, que hay como 30% de personas nacidas afuera, y que no tengamos voces en las instituciones, me parece algo gravísimo. Y entonces eso fue uno de los motivos que yo decidiera hacer el activismo político y cambiar la visión política que tengamos una voz dentro de las instituciones, es decir, una representatividad dentro de las instituciones. Hoy por hoy tenemos muchos compañeros y compañeras como yo que están ejerciendo, digamos, este activismo para cambiar las cosas, para que tengamos nuestra propia voz, iniciativa, incidir políticamente, porque el racismo, cuando hablamos del racismo, no se trata solamente del racismo social, el racismo institucional, el racismo cultural, que muchas veces el espectro del racismo, hay varios racismos, es decir, se puede clasificar en muchos aspectos, ¿no? Sí, y nos afecta, la forma que nos afecta, pues cada uno tiene que incidir, cada uno de nosotros, en los diferentes espacios. Y yo creo que uno de los espacios que todavía no es muy llegado es el espacio político. Hasta el día de hoy, si lo que pasó en Melilla y el PSOE está rechazando investigar la violencia, la masacre que pasó en Melilla, es que nosotros todavía no hemos llegado, no tenemos voces ahí en las instituciones para poder exigir eso. Y eso también pasa para que las personas, el año que viene ya, en 2023, vienen otras elecciones municipales y generales. Todavía hay muchas personas que no tienen ese derecho de ejercer el derecho de ciudadanía, de votar quién le representa dentro de las instituciones. Yo no hablo ni de las elecciones generales, pero locales, yo tengo que decidir quién me representa mi pueblo, quién me representa mi ciudad, que llevo 40, 20 años viviendo y no puedo decidir quién me representa. Me parece gravísimo a la democracia. Es una situación grave para excluir a miles y miles de personas que no pueden cambiar. Y esto también se nota cuando la extrema derecha utiliza a las personas migradas, las personas racializadas para sacar votos, porque saben que no podemos incidir en las elecciones. Si consiguiéramos esto, incidir en las elecciones, es decir,
que, vale, pues tenemos derecho a votar, cambiaría el discurso de la extrema derecha y tendríamos más representatividad en las instituciones. Y yo creo que es una cosa que nos corresponde, es decir, hacer política en ese sentido, exigir que al menos en las elecciones locales, las personas nacidas fuera de España o nacidas aquí, que tengan ese derecho de poder votar. Sin eso, no tendremos voces, no tendremos representatividad y la gente hablará siempre por nosotros. Y yo animo a cada uno que es un paso que hay que dar. No hay que tener miedo de decir, vale, no, eso no es mío, porque muchas veces escuchamos, yo no quiero saber nada de la política. Todos hacemos la política. Desde diferentes lugares, desde diferentes espacios, hacemos la política. ¿Y qué más? Pues que ocupar el espacio que nos corresponde. Y el espacio que nos corresponde son las instituciones. Nosotros tenemos que estar en las instituciones. Si somos 30%, pues que eso se refleja también en las instituciones. Los 30% de las personas nacidas fuera de España o fuera de Cataluña, pues que se refleje dentro de las instituciones. Para que tengamos nuestro derecho, que reclamemos nuestro derecho, que nos sigan pisoteándonos, tomando decisiones, incluso decisiones que van en contra, cuando ya vemos que las cosas son claras, como el caso de Melilla, en septiembre, creo que fue, que un grupo de inmigrantes que, intentaban cruzar la frontera de Marruecos con España. La mayoría vienen de Sudán. Ya saben, Sudán es un país donde hay una violencia que llevan muchos años en guerra. Entonces, esas personas huyen de la guerra principalmente, claro. Llegan, según lo que explican, incluso ha habido un documental de BBC que explica que la gendarmería de marroquí dejó pasar y cuando llegaron al estrecho, estaban saltando, decidió en ese momento exercer esa violencia contra las personas que estaban intentando cruzar la frontera. A la vez, la policía, la Guardia Civil española, pegando también de su lado, entonces amontonaron a la gente y ha habido, según las ONGs, ha habido como 60 víctimas mortales, pero el Estado español habla de 25, y dicen, salió Marlaska, salió Sánchez para decir que la policía española había actuado de forma normal y que no ha habido víctimas en el territorio español, que era algo falso, porque se demostró que había víctimas mortales en el territorio español. Entonces, el Congreso exigió que haya una investigación sobre esta actuación y para que haya justicia. El PSOE rechazó eso. Estamos exigiendo que Marlaska dimita, pero claro, si no estamos dentro de las instituciones, la única presión que podemos hacer es la presión social. Y la presión social puede presionar hasta dónde llegas, pero la decisión son las instituciones que la toman. Entonces, por eso digo que hay hechos reales así, como no tenemos fuerza, no tenemos representatividad dentro de las instituciones, es difícil cambiar esa visión, esa violencia política, esa violencia institucional. Y bueno, es esto. Yo creo que tenemos que dar ese paso. Y... En eso, Arun, yo tengo como un dilema, ¿no?, en mi cabeza, y es, yo por ejemplo, conociendo toda la política española, el sistema de partidos de España y todo el rollo, me resulta muy difícil identificarme o en que me represente un partido político en España. Entonces eso dificulta la entrada en el sistema partidista, ¿no?, que yo qué sé, militancia en un partido político. Yo, por ejemplo, para ponernos en contexto, he estudiado ciencias políticas y en mi clase había mucha gente unida, afiliada a diferentes partidos políticos, y es algo que yo nunca he hecho, no porque no me interese la política, porque si no, no estaría aquí, sino porque no me siento representada.
y porque siento que es lo que estaba diciendo antes, que seré una cuota, un cupo, que seré pura imagen. Y eso como, no sé. Sí, yo te entiendo, el desapego hacia la política es general, es global, pero también hay que entender que la política, los que hacemos la política, vamos con unos ciertos valores, de decir, vale, si yo busco algo que me represente, ¿cuáles son mis valores? Primero, yo sé que vengo de colectivos antirracistas. Entonces, lo primero es defender esta lucha y ver qué partidos me pueden representar en esa lucha o pueden escuchar mi voz en esa lucha. Yo busco eso. No es que sea tema de cupo, ¿vale? Yo no soy lo mismo que Garriga, que está en voz, ni nada, ni quiero ser, quiero ser cupo. Yo soy en el activismo ya te he dicho, hace como el activismo político hace 5 años. No me he presentado en ninguna lista, pero estoy haciendo un trabajo interno de gente que trabaja en el tema. No es que quiero salir en una lista, pero condicionar la política de un partido político lo puedes hacer desde dentro, sin tener obligatoriamente estar en la lista de un partido político. Si no lo hace, es que te van a presentar políticas que no te representan. Van a tomar decisiones que no te identifican con esas decisiones. Entonces, de alguna manera, tenemos que incidir en la política desde dentro para cambiar las cosas, para cambiar la visión política global. Porque formamos parte de esa sociedad. Quieran o no, estamos aquí. No, sí, y tienes razón. Y luego también, o sea, es que, ya te digo, es un dilema constante, porque igual que no me siento representada y de alguna forma no me instan a los partidos políticos que podrían ser más afines a mí, como que no me siento del todo representada y no voy a ellos, pero luego también pienso que ir a ellos sería una forma de que otras niñas parecidas a mí o similares a mí sí que se pudieran sentir representadas y cambiemos un poquito el rumbo, ¿no? Es que es todo como una lucha interna heavy, que es que siempre hay algo que tengo que sacar de la lista. Y no sé, y me parece como muy... Es que un partido político es como también es como un colectivo. Hay esa diversidad, esa visión de ver las cosas de forma diferente, pero tú tienes que imponer tu visión de ver las cosas. Y la lucha antirracista, nosotros que estamos trabajando eso, te digo, si nosotros mismos no hacemos un trabajo de base, ¿quién lo hará? Nadie. Sí, ¿Quién lo hará? Porque el partido, un político no vendrá a un colectivo para escucharle realmente lo que quiere, sino para es más bien para sacar votos. Pero si tú estás dentro para trabajar, para decir, mira, nosotros la política, ¿cómo la queremos? No queremos que venga cada 4 años a decirnos lo que quiere. No. Eso es, no, las prioridades nuestras es esta. Queremos, que hay una vivienda accesible a para la gente, la educación, no queremos que haya control en los espacios públicos, porque yo estoy en una plaza en Zaria, viene la policía, me identifica, o a nombre de la seguridad nos están violentando, o por la ley de extranjería no puedo caminar en la calle sin tener miedo. No, es que son muchas cosas que hay que cambiar desde ahí y desde la presión social también. Ya, no, o sea, tu mensaje es muy claro y sí es verdad que es necesario, pero creo que sí, lo que te estoy diciendo, ¿no? Que es como un dilema interno y entiendo que cada uno con el paso del tiempo, ¿no?, decide a qué darle prioridad o no, pero yo creo que lo importante es saber que todo es política, en todo politizamos, ¿no? Esto es política y aquí estamos haciendo incidencia, pero sí es verdad, tienes razón, tenemos que hacer representación política en partidos políticos, pero bueno, yo personalmente, no sé, es un trabajo muy heavy y eso, que es que tienes que poner en valor muchas cosas y es difícil, entiendo que tiene que pasar el tiempo, pero ahora sí que has abierto como una vía que es la seguridad, ¿no? Sí, y también se ejerce mucho racismo en torno a la seguridad.
de la seguridad. Por ejemplo, en enero de 2019, Yubi, no sé si os suena, un chaval de Granollers, que 6 mozos de escuadra le pegaron, le dijeron, te pegamos porque eres negro. Incluso la Yene, estando al tanto de esa violencia racista, no hizo nada. Es cuando salió un audio que él había grabado, fue ahí donde se movió la cosa. Es decir, si no hay prueba que tú puedes demostrar, es decir, es tu palabra contra la autoridad. Es que no existe. Entonces, a raíz de eso, pues se hizo una presión a la administración para que investiguen a esos mozos de escuadra que de alguna manera se reconoce que han hecho es una violencia racista de una administración pública que debería de proteger a todos los ciudadanos. Ese es el tema latente aquí en Florida, que es que las fuerzas de seguridad son las que crean la inseguridad. Y no todo el mundo, que es lo que comentaba antes con ella, que es a ciertos colectivos. Ahora ha habido, para poneros un poquito en contexto a todos, pero vaya, vosotros sois del barrio y lo sabéis mejor que nadie. Pero quiero decirte, en Florida ha habido como un aumento de la percepción de inseguridad hacia unos colectivos que son blancos, la mayoría son gente blanca, que está diciendo que se sienten súper inseguros y que ven en Florida pues como lo peor, como un gueto horrible. Entonces, desde ahí se ha ido a diferentes medios de comunicación para seguir dando esta imagen de la Florida y vendiendo la inseguridad. Y ahora se acercan municipales y desde el ayuntamiento lo que se ha hecho es instaurar el plan Tetra, que es todos estos policías que tenemos dando vueltas por aquí, son el plan Tetra, que se supone que es para dar seguridad, pero a quien identifica la inseguridad, que es a los blancos, porque a nosotros no nos dan paso para identificar qué es lo que tenemos inseguridad. Y esos policías que tenemos en las calles son los que nos generan a nosotros inseguridad. Porque si está Mercedes o una señora blanca, antes de pedirle la identificación a la señora blanca, se la pedirán a Mercedes. Y de lo mismo de mi parte. Entonces, es como que los propios cuerpos de seguridad nos están creando violencia, nos están violentando y nos están machacando. Y vaya. La inseguridad va más allá de eso. Es decir, ¿inseguridad qué es? Es una palabra. ¿Qué es? Yo si no puedo pagar mi alquiler, es inseguridad. Si no puedo llevar a mi hijo al cole, es inseguridad. Si no puedo comer mañana, es inseguridad. Inseguridad la palabra inseguridad se puede usar, es decir, desde dónde tú ves esa inseguridad, en qué traslada esa inseguridad, cómo te transmiten esa inseguridad. No solo por caminar por la calle, porque caminar por la calle, una persona, como lo ha dicho, una persona blanca que camina por la calle no va a tener miedo de que la policía le identifique. Pero yo como una persona negra, racializada, pues aunque yo tengo la nacionalidad, es un privilegio de poder enfrentar o afrontar ciertas situaciones, pero que luego es inseguridad para mí de estar en algún lugar y que venga la policía a identificarme. ¿Por qué? ¿Por qué me tienen que identificar? Es decir, la inseguridad cada uno lo percibe desde diferentes ámbitos, diferentes ángulos, y que los que ejercen nos están haciendo creer que los que ejercen esa inseguridad son las personas racializadas o las personas negras. No, la seguridad es la administración. Primero es la administración. Y yo no puedo, como le he dicho, no tengo trabajo, no puedo pagar mi vivienda. ¿Quién ejerce en ese momento esa inseguridad? Es la administración. Pero es que esas cosas no se... Esas cosas tampoco se hablan a través de los medios de comunicación, ¿cierto? Los medios de comunicación lo que hacen es replicar un discurso de la inseguridad que viene llena de prejuicios, ¿cierto? Con un discurso de odio, y que eso es lo que lamentablemente mucha gente consume. Y eso es lo que se va replicando a nivel con los vecinos, etcétera. Pero no hablan efectivamente. O sea, ahora pienso en lo de la ILP. ¿Ha salido el movimiento de la ILP en la televisión? Se ha hablado de que no se consiguieron 500.000, sino que más de 600.000 firmas
O sea, más de 600.000 personas con DNI o nacionalidad española quieren llevar al Congreso la discusión de que se genere una regularización. Y eso es una noticia, porque estamos poniendo el tema de la migración donde debería ser, pero esas cosas no aparecen en la televisión. El discurso de odio a la población migrante, a la población racializada también, y que yo creo que también viene a la población romaní, ¿cierto? Que hay ahí también un discurso que se va generando, es lo que también tenemos que nosotros ir batallando. O sea, yo creo que también ahí es poner en cuestión el peligro también de los medios de comunicación, porque no solamente hablo de la televisión, sino que también hablo de las redes sociales, ¿cierto? De la desinformación, lo que hablábamos también. Entonces, eso también es un punto que hay que tener en cuenta también a la hora de ver desde dónde construimos también estos conceptos, ¿cierto? Y estos discursos. Mataron al no sé qué, Floyd, ¿cómo se llamaba? Salió todo el mundo a la calle, mataron al gitano por un cubo de aves. ¿Quién ha salido? Vosotros ni en las redes sociales lo habéis puesto. Solo lo hemos puesto los gitanos. Y era lo mismo, es que entró ahí y le daba miedo que era gitano. Y no se ha hecho nada, nada. Cuando pasa en América, se visibiliza, se hace boom. Cuando murieron en Melilla, éramos cuantos pocos que salimos en la calle a manifestar. Es decir, como si el racismo está en otra parte y aquí. Yo creo que en lo que no hemos sido muchos en los puntuales, cuando mataron al chaval de Granollers, cuando han matado al chaval del País Vasco, en eso no nos hemos movilizado, pero creo que lo de Melilla, por suerte, tuvo gran impacto, y pese al gran impacto que ha tenido, no estamos consiguiendo nada. Quiero decirte que es que, en fin. Ahora vamos a seguir con Norma, que se va a quedar con vosotros y va a empezar las formas de resistencia. Aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la